seguridad, nunca hubo nadie. Nunca tampoco me lo dijeron en la entrevista. Y cuando ingresé, eran 356 trabajadores divididos en 3 turnos de trabajo. Y teníamos un problema tremendo porque teníamos alta rotación. ¿Por qué? Investigando. Un día nomás me tomó para saber por qué estaban rotando. Cuando fui a la planta, veía que ni siquiera tenían EPP de protección porque ellos se dedicaban a lavar. Era una empresa de industria alimentaria de exportación. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con todo el agua? Yo hablaba con los trabajadores y me decían, o sea, señorita, nosotros todos los días nos enfermamos porque ni siquiera las botas nos protegen. A ver, tu bota, rota. ¿Tienes mandilones de plástico? Algunos sí, otros no. No podemos vivir así. Y muchas veces cuando ellos desconocen de este tema de enfermedades y deterioro de la salud, ellos dicen, mejor renuncio. ¿Sí o no? Alta rotación. Y la empresa no se daba cuenta que más gastaba dinero en hacerles exámenes médicos porque todas las semanas rotaban los trabajadores. Absolutamente todas las semanas. No había ingenieros de seguridad por turnos. Yo era la única ingeniera de seguridad en esa empresa. ¿Y qué hacía? Mi horario era administrativo. 8, 4:30 la salida. ¿Y yo qué hacía? Llegaba a las 6:30, 7 y me quedaba hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque esperaba a que encontrara por lo menos a los del turno C para que me comenten pues qué situaciones habían pasado. Llegaba el turno A y los inspeccionaba correctamente a ellos. Pasaba el turno B y bueno, ya siquiera me quedaba un tiempo con ellos también, ¿no? Casi todo el turno B. Y esperaba que entren los del turno C porque me daba miedo. ¿Por qué? Porque tenían cuartos, cada uno con una máquina enorme y solamente había un trabajador en el turno C por cada máquina. Y todavía las puertas eran cerradas porque algunos generaban polvo. ¿Qué me hacía yo si, por ejemplo, uno de ellos sufría de un riesgo de atrapamiento y moría? Necesitamos implementar esto. Se cayeron las bandejas, un trabajador casi se muere, casi le cae media tonelada encima. Necesitamos mejorar el carril. Caterina, ¿por qué vamos a mejorar el carril? No tenemos presupuesto, que sigan trabajando tal cual. Necesitamos CPT. No, mire, están trabajando en selección manual. Ellos necesitan botas de seguridad de todas maneras porque están ubicados en secciones que tienen metal. No, Caterine, la de calidad me decía, no les vamos a dar botas de seguridad porque nosotros consideramos que darles sandalias con media blanca es inocuidad del alimento. Imagínate, esa es cuestión del cambio. ¿Sí o no? ¿Cómo haces cambiar la mentalidad de las personas? Inocuidad, me decía, ¿no? Yo decía, inocuidad, qué terrible. Y por eso les decía, ¿no? Y cuando no hay recursos, porque me decían no hay dinero, a veces me dan ganas de con mi sueldo comprar algo para... ¿Y los cambió? Nunca lo llegué a cambiar. Hasta la fecha en que salí, nunca se tomó todas las mejoras que se habían producido. Tenían los de mantenimiento arriba y les habían comprado arnés, ¿ya? Y la línea de vida o sea, parece broma, pero yo no lo veo, ¿verdad? Porque estaban arriba, estaban realizando trabajo en altura porque estaban haciendo mantenimiento de un ventilador, ya casi en un tercer nivel. Yo los veía con el arnés puesto. ¿Y dónde está el anclaje? Es que lo han perdido. Y entonces, ¿para qué sube con arnés si ni siquiera tiene anclaje? Ahí estamos cumpliendo parcialmente la norma. A razón de lo que está comentando de la rotación del personal, básicamente, por ejemplo, el plan de las capacitaciones anuales. No se llega, por ejemplo, una persona ha estado 2 o 3 meses y las capacitaciones pongas, digamos, está enero, febrero hasta marzo, y tú tenías programado, digamos, tus capacitaciones junio, agosto, noviembre, diciembre, o sea, no habría alguna
Pero pues, si se retira antes, por el motivo que sea, ¿no? Ese trabajador, o hay una alta actuación, como usted indica, entran, salen y al final no se llega a establecer justamente porque, digamos, todo lo que estamos haciendo en base de que, digamos, hay una organización que están trabajando continuamente los trabajadores, pero a veces lo que vemos en la práctica es justamente eso, ¿no? Alta rotación, 2, 3 meses, a veces se retiran, entonces, digamos, viéndonos básicamente a lo que es el plan de capacitaciones anuales. Habría una falta, digamos, tú ya tienes tu programación para tal trabajador que va a ser después, pero por motivos de que se retira antes. ¿Habría algún problema? Si es que al final se retira, no hay ningún problema porque ya cesó el contrato de trabajo con la persona. Pero no se llegó a dar en este caso ninguna capacitación, digamos, como a este trabajador. Suficiente establecer en todo caso que tú tenías tu programación de capacitaciones en el momento de no ser realizada. Es que ya sé más o menos cómo va la pregunta. Si por ejemplo, ya, ponte que yo soy la auditora, no soy el implementador, ¿ya? Yo no te voy a pedir los registros de capacitaciones de tus trabajadores cesados, porque no me añaden valor agregado. Yo te voy a pedir, por ejemplo, la lista de todos tus trabajadores y lo voy a hacer en que lo imprimas, porque puede ser de que si él escoja a quienes sí han recibido ¿qué? La capacitación. Entonces, como yo estoy un poquito más, ¿no? Un paso adelante, le voy a imprimir la lista y por muestreo le digo todos los múltiplos de 10. Ya está. Evídenciame que han recibido la capacitación. ¿No? Entonces, de esa forma. ¿Y qué pasa en realidad con, digamos, con las personas que te apoyan por servicio específico? Ya no hablamos exactamente del contrato, pero que vienen a hacer labores de servicio. Muy bien. Si es un recibo por honorario, la norma te dice que al final tú tienes que considerar a todas las personas, ¿sí? Pero tienes que capacitar o no si está por recibo por honorario. Sí lo tienes que hacer porque forma parte de la seguridad y seguridad del trabajo. Sí lo tienes. El examen médico, o sea, trabajo por Muy bien, hemos entrado a la parte de examen médico. Muchos hemos tenido la duda del examen médico si el que está de recibo por honorarios le corresponde examen médico. Entonces, por ejemplo, cuando yo llevé el curso de SUNAFIL por un abogado especialista y era también parte de la SUNAFIL, yo le hice ese mismo comentario, ¿no? Le dije, ¿cómo es este tema de lo que es exámenes médicos ocupacionales? Los que están por recibo por honorarios hacen su examen médico, así esté contratado por 3 meses. Y me comentó y me dijo, no están obligados. ¿Qué significa eso? Que la empresa puede, como no hacerlo. Si lo hace, excelente. Y si no, también está respaldado por la ley, porque la ley de seguridad, los exámenes médicos, si ustedes leen, ¿no? El artículo 49, ¿listo? De obligaciones del empleador, dice específicamente realizar exámenes médicos antes, durante y después, ¿no es cierto? Sí. A sus trabajadores. ¿Quién es trabajador? El que tiene un contrato y un horario de trabajo. Eso es lo que me indicó en el SUNAFIL. Puede hacer el examen médico, como no. Depende de la empresa, porque no es un trabajador directo, es indirecto. ¿Ya? Es indirecto. Pero al usted mencionar, por ejemplo, 3 meses que está trabajando ahí, sí, a mí me parecería que hay una labor continua. Muy bien, esa es tu opinión como parte de seguridad. Si yo soy la alta dirección y tú me dices que en 3 meses podría ocurrir algo, yo como alta dirección te diría, ¿la ley me lo exige? Si tú me dices no, y la alta dirección tiene un presupuesto ajustado, ¿qué te va a decir? No. Pero si la alta dirección cuenta con un presupuesto, ¿qué haces? Ok, hagamos. Ya, pero yo me llevo más que todo en el tema de que, hablando de 3 meses, a mí me parece un tiempo prudencial todavía, pero yo me refiero a los casos de los recibos por honorarios por periodos pequeños, a veces son por una semana, 15 días. Entre el mismo criterio. ¿Sí? Exacto. Si en esa semana, por ejemplo, tú has contratado a alguien 2 semanas, han recibido por honorario, y justo yo te voy a visitar, es que no tienen que esperar eso, ¿no es cierto? Porque no es un tema de auditoría, es un tema de tu propia gestión, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a delinear un poco por el tema de visto, ¿ya? Yo te voy a visitar y te audito, soy un cliente tuyo, y lo encuentro elaborando en el cortado de carne, ¿ya? Recibo por honorarios porque está cubriendo el turno de alguien, puede ser.
Entonces yo te digo a ti, ahí se ha programado que el día de ayer tenías que hacer una capacitación. Sí. Justo doy con ese trabajador y te pido el registro de capacitación de ese trabajador. Y tú me dices, como jefe, no lo tengo porque él está contratado solo por recibos por honorario. Que te pongo. Te voy a poner una no conformidad. Porque la norma dice, no solamente la norma, la ley dice que tienes que prevenir, ¿no es cierto?, ¿qué? Accidentes o enfermedades. Solo para tus trabajadores, contratistas, visitantes, clientes y cualquier parte interesada. Ya está. ¿Por qué? Porque si tú me dices, no, pero hasta el momento él no ha sufrido ningún accidente, yo te voy a decir, peor todavía, te voy a poner una no conformidad. Porque si esa actividad es crítica y puede incurrir en mutilamiento, te pregunto, ¿qué pasaría si esa persona contratada por honorario se mutila un dedo? ¿A quién va a enjuiciar? ¿Sí? Porque al final él le va a decir, y tú le explicaste sobre los peligros y riesgos y le diste el EPP adecuado, porque si estuvo bajo tus condiciones, dependiendo de la modalidad del contrato, al final la empresa siempre va a tener la responsabilidad. Y eso lo vamos a ver en contratistas y contratación externa. Tienes la responsabilidad absoluta sobre todas las personas que ingresan a tu organización. No hay más. Toda tu lógica de seguridad tiene que estar interrelacionada. No debe haber ningún espacio. Si tú te haces una pregunta y dices, ¿este trabajador o este tercero se puede accidentar? Y si tu respuesta es sí, toma acción. Si no tomas acción, ¿listo? Pregunto, si yo soy un auditor e ingreso a operaciones, ¿tú me has debido haber capacitado a mí? ¿Sí o no? Ahí cae también, porque si no me das una inducción antes de ingresar a tu planta, significa que tú no me estás previniendo de futuros accidentes. ¿Está? Recuerda, visitantes, ¿no es cierto? ¿Un auditor es un visitante o no? Sí. Hacen la reunión inicial, procedemos a ingresar a la planta. Ok. Bueno, no me he hecho la inducción, yo continúo levantando información. Termino de realizar el levantamiento de información de ese día, pues si hay más días, y al final le digo, somos 4 auditores y a ninguno nos has hecho alguna capacitación sobre los procesos de la empresa, nada. No, pero te he puesto un guía. Pero al final, ahí dice, y hasta de repente tiene un procedimiento que dice que debe recibir una inducción general. Porque ¿hay formatos de inducción general o no? A todos los trabajadores, contratistas y visitantes. ¿Quién soy yo? Y tu procedimiento dice eso. ¿Qué hacemos? ¿Por incumplimiento a quién? A su propio procedimiento, porque es su propio criterio operacional. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Muy bien, estamos hablando de las capacitaciones, que nos ha ayudado muchísimo a la parte de competencia. Hemos dicho que la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y experiencia adecuadas, ¿no es cierto?, que permiten al trabajador demostrar que sabe hacer las cosas. Muy bien, por lo tanto, ¿qué dice este requisito? Competencia. La organización debe hacer 3 cosas muy importantes. A, determinar la competencia necesaria de los trabajadores. Es decir, que si hablábamos de un soldador TIC, tú me tienes que definir qué es lo que él tiene que tener para poder realizar esa actividad. ¿Sí o no? En donde lo veíamos documentado, los famosos perfiles de puesto, ¿no es cierto? Porque la norma del artículo 26 te dice, ¿no?, adecuación del trabajador al área de trabajo, y te dice pues que la empresa tiene que identificar las competencias de su trabajador. ¿Te lo dijo la ley? Te lo dice la ISO. ¿Listo? Las competencias son evidenciables, ¿verdadero o falso? Sí. Verdadero. Si tú me has dicho que eres soldador TIC y has recibido un curso, ¿qué debe haber? Un certificado, un registro de participación, ¿no es cierto? Todas las competencias son evidenciables. Voy a contratar a un asistente del sistema de gestión integrado.
Correcto. ¿Cuáles son las competencias de ese puesto de trabajo? Ah, tiene que tener un diplomado. Muy bien. Demuéstrame que tiene diplomado. Hágase. Perfecto. Demuéstrame que tiene el diplomado. No lo tiene. ¿Lo has planificado? No. Y entonces, ¿cómo ingresa alguien a ser asistente si no tiene la competencia para hacer esa actividad? Y no está relacionado por un tema administrativo, está relacionado por un tema de prevención. Imagínate que ese soldador TIC no identificaste la competencia y lo mandaste pues a hacer ese tipo de soldadura. Y por ahí alguien me dice si es necesario que se lleve ese curso porque así nomás no es. Necesitamos una especialización. ¿Los han capacitado? Nadie no sabe, ni siquiera lo tienen considerado. Y el mes pasado uno de nuestros trabajadores cayó enfermo. ¿Por qué? Porque la soldadura tiene humos metálicos. Ese tipo de soldadura peor todavía. Ok, vamos a ver. Y se empieza a hacer una investigación y efectivamente se ve que en el perfil de puesto no han determinado esa competencia. O sea, determina, ¿no es cierto? Identifica esas competencias cuando tú sabes que eso puede influir en el tema de prevención de accidentes y enfermedades. Recuerda que la competencia hace que las personas sepan a qué están expuestos o no. Sí. B, asegurarse de que los trabajadores sean competentes. Asegúrate. Muy bien, no te preocupes. Tú no lo has determinado, ¿verdad? No he determinado. ¿Qué tienes que hacer? Toma acción. Asegúrate de que absolutamente todos tus trabajadores son competentes. Capacítalos. Por eso ahí dice, ¿no? Basándose en la experiencia, formación y educación adecuada. Cuando sea aplicable, debes tomar acción. ¿Es aplicable el caso que les he puesto o no? Toma acción para adquirir una competencia, o si es que él ya tiene la competencia, refuerza esa competencia y vuélvelo a capacitar, ¿puede ser o no? ¿Sí? De repente ya no es con un asesor externo o con una empresa externa, de repente capacitas al jefe de esos soldadores y se convierte en una persona altamente especializada que al final él mismo va a impartir los conocimientos. Ya no necesitas un soldador externo porque ya tienes un altamente especializado dentro de la empresa, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tienes que evaluar? La eficacia de las acciones tomadas. Si le estás capacitando para que adquiera una competencia, ¿qué me debes demostrar? Que la acción que has tomado es eficaz. ¿Cómo? Por ejemplo, lo voy a evaluar en un periodo de 2 meses, de 3 meses, y voy a determinar a ver si mi trabajador está haciendo exactamente todo el procedimiento de soldadura. Si lo está haciendo, excelente. No lo está haciendo, toma acción. ¿Y qué me debes demostrar? Que tu trabajador es competente. ¿Cómo lo demuestras? Algunos me dicen, Catherine, ¿esto quién se ocupa? ¿El área de recursos humanos? Puede ser el área de recursos humanos, muy bien. El área de recursos humanos debe tener el legajo del trabajador. Hay empresas que establecen un procedimiento, ¿no es cierto? Gestión de legajos de los trabajadores. Imagínense, tienen 50 puestos de trabajo y por cada puesto de trabajo hacen un análisis de competencias. Eso es gestión. ¿Cómo se llama? A ver, les pongo un ejemplo. En tu perfil de puesto dice que debes tener 5 competencias y te falta una. ¿La tienes que adquirir o no? Sí, trabaja, planifica y programa a tu trabajador para que adquiera la competencia. Si tú no tomas acción, tienes una no conformidad. Pero si tomas acción y todavía no la tiene, pero ya lo planificaste, ¿está bien o no? Sí. Pero si, por ejemplo, me he dado cuenta que de las 5 solamente tiene 4, ¿cómo se llama a este vacío? Una brecha. Una brecha en el perfil de puesto. Y para cerrar una brecha, ¿qué necesitas? Capacitar y entre cuando sea necesario. Digo cuando sea necesario porque hay algunas competencias que son meramente administrativas, por decirlo así, ¿no es cierto? Y hay otras que sí requieren un adiestramiento o entrenamiento.
Ese es el tema de competencia. ¿Por qué nos interesa a nosotros la competencia? Porque de esa forma vamos a saber que tus trabajadores saben y conocen de una actividad. Y si tú has identificado los peligros y riesgos asociados, para ellos es mucho más fácil y sencillo determinar qué es lo que tienen que hacer bien y qué es lo que no deben hacer. Ese es el tema de la competencia. Muy bien. Si tu trabajador es competente porque conoce y sabe, significa que puede ser consciente de lo que le puede suceder. Pregunto, señorita, si usted no sabe cuáles son los peligros y riesgos de su trabajo, ¿ya? Tú no sabes absolutamente nada, porque nadie te ha dicho cuáles son los peligros y riesgos, simplemente te han contratado, ¿ya? ¿Puedes ser consciente de lo que te puede pasar? ¿Por qué? Desconoce. Porque desconoce. Por eso escuchan ustedes a muchos de sus trabajadores cuando les preguntan ¿por qué haces esa actividad de esa forma? Porque siempre lo he hecho así. Pero sabes que te puedes quemar si lo haces de esa forma, pero es mínimo. Que hay un tema de desconocimiento. Entonces, eso quiere decir que si tú no capacitas correctamente a tus trabajadores, en algún momento, si se ocurre algo o antes de que suceda, ellos no van a ser conscientes al 100% de lo que les puede pasar en realidad. Así es, Emilio. Por eso la norma te dice, toma de conciencia. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de qué. Uno, tiene que tomar conciencia y conocer, no te está diciendo que te lo aprendas de memoria la política, ¿sí o no? Tienes que ser consciente y de estar sensibilizado de tu política de seguridad y tus objetivos. ¿Han visto ustedes que hay algunos auditores e inspectores, porque también he pasado por los dos, que te piden que el trabajador se aprenda de memoria la política o no? Sí. ¿Alguien de memoria de política? Y el trabajador comprende exactamente cuáles son los compromisos y le dice, mi política me habla de cumplir los requisitos, ¿no? Tener cuidado en nuestras actividades porque podemos sufrir accidentes y enfermedades también, ¿no? Y están relacionados con los peligros y riesgos, porque si no se gestionan, o por ejemplo, si es que nosotros no nos colocamos un EPP, nos podríamos tener un accidente peor. Además, nosotros participamos en el comité. Esos son algunos de los compromisos de nuestra política. ¿Sabes qué? El trabajador no sabe nada de tu política, porque yo le he preguntado la política y me está diciendo otras cosas que no tienen nada que ver con tu política o lo que has escrito acá. Pasa. O sea, la norma no te dice que te la aprendas de memoria, pero si yo le pido, por ejemplo, que él me diga y es consciente y conoce con sus propias palabras me lo está diciendo, ¿está bien o está mal? Pero si me empieza a hablar pues de la contaminación ambiental, de que son de, póngase, industria alimentaria y me está hablando de que estamos, ¿qué me dijeron? De que tienen, ¿cómo se llaman? Geomembranas para no contaminar, ¿no? Porque tenemos sulfatos como residuos o como efluentes, me empieza. Porque sí me ha pasado una política que no tenía nada que ver con la empresa y cómo nos enteramos de eso, porque los trabajadores pues nos comentaron. Dice, ¿de dónde salen los sulfatos? Y yo le decía, ¿tienen sulfatos? No. Y la política había sido una copia de una empresa minera. Ven, su contribución, ahí está, miren, tu sistema de gestión. Porque dice, la alta dirección se debe asegurar, ¿no es cierto? En la parte de liderazgo y participación de los trabajadores. Dice, él tiene que ser consciente de cómo él contribuye a que yo cumpla con la prevención de accidentes y enfermedades. Y te lo dice, su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño. ¿Qué pasaría, por ejemplo, tu procedimiento me dice que tú lo haces ABC? ¿Listo? Correcto.
y tú lo haces BCA. Y él me dice que está mal. Y que eso implicaría que se accidente y que empiecen a aumentar las estadísticas de accidentes o que se empiece a hablar de una manera lógica. ¿Es consciente de cómo él puede afectar mis resultados del sistema o no? Sí. Pero eso solamente te lo van a decir cuando tú les información o los capacites. Para que sepan. Sé las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos de la SST. Muy bien, continuamos con el ejemplo. Ahí dice, ¿cuáles son las consecuencias potenciales de que no cumplas con tu procedimiento? ¿Qué pasa si yo le echo agua al ácido sulfúrico? Ahí está, todos saltaron, ¿no es cierto? Yo tengo un procedimiento y en el procedimiento dice que yo le tengo que para hacer una solución de ácido sulfúrico al tantos por ciento, yo le tengo que echar ácido sulfúrico ¿a quién? Al agua, de esa forma, ¿no es cierto? Y yo te pregunto a ti, o a usted, a ver, ¿qué pasaría si usted se desvía de ese procedimiento? ¿Qué pasaría? Un accidente o tal vez el incumplimiento del procedimiento, una sanción. ¿Ya? O tal vez finalmente una muerte fatal. Muy bien, ¿qué podría pasar entonces? ¿En qué se materializaría aquí? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué tipo de lesión? Uno, puede haber explosión y puede haber quema, a ver que te caiga una gota de ácido sulfúrico. Para todos los que son expertos en química, ¿sí o no? Muy bien. Los incidentes y los resultados de investigación que sean pertinentes para ellos. El ingeniero de seguridad me comentaba que había un accidente con un sistema eléctrico, justo en esta área. ¿Conoce usted sobre el accidente que había en esta área? No conoce. ¿Y usted trabaja directamente con esos sistemas eléctricos? Sí, me dice. ¿Hay un tema ahí o no? Sí. Si es que yo no le digo a este trabajador, de repente el accidente no fue en su turno, ¿puede pasar? Pero si yo no le aviso a todos estos trabajadores, por eso dicen pertinentes para ellos, ¿no? Las posibilidades de no informar y que él se accidente, ¿son altas o bajas? Son altas. ¿Por qué? Porque recuerda que en una investigación yo tengo que analizar todas las causas que generaron ese accidente. Y si yo les digo a mis trabajadores, recuerda, este accidente de trabajo se ha originado porque este trabajador realizó el mantenimiento del sistema eléctrico sin guantes dieléctricos y encima ni siquiera aplicó el procedimiento Lototo, que es bloqueo. No lo hizo. Si él desconoce eso, puede cometer un acto subestándar y no usar el EPP, si es que yo me lo veo. Entonces, si yo me informo de esa investigación, ¿lo mantengo alerta o no? En su cabecita va a estar ahí. Mi compañero se accidentó, mi compañero se accidentó. ¿Y qué vas a usar? Pero eso no debe pasar. Recuerda, no esperes a un accidente. ¿Los incidentes se deben comunicar o no? Sí. Tengo una baranda rota. Por el momento todavía no le han hecho mantenimiento porque no hay presupuesto. Y todas las personas que están caminando por ahí se apoyan. Toma acción, ¿no es cierto? Y comunica. Porque de repente hubo un incidente. Para nuestra terminología, un cuasi accidente. Alguien casi se cayó de la baranda, pero no pasó nada. ¿Necesitas comunicar o no? Imagínate, no comunican, bajan 20 y los 20 se van abajo. ¿Tienes un accidente múltiple o no? La seguridad es así. Lo más importante, que ellos sean conscientes de los peligros y riesgos para la SST y las acciones determinadas que sean pertinentes. Señorita, ¿conoce sus peligros y riesgos asociados a su actividad? Sí. A ver, mencióneme dos, por ejemplo. En la computadora. Muy bien. Los cables, digamos, que están conectados, no están, digamos, ¿qué se llama? Están encapsulados, cables anteriores, Ya, muy bien. ¿Y cómo minimiza ese riesgo? Porque estamos hablando de los controles, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho la empresa para minimizar ese riesgo si usted me dice que hay cableado expuesto? En ese momento nada, no se ha hecho la comunicación de que deberían avanzar sobre eso, pero en ese momento nada. Muy bien, ya. Ahí empiezan a haber deficiencias o no. ¿Sabe usted cuáles son sus peligros y riesgos?
y me empieza a comentar. Sí, mire, estamos expuestos a ruido, estamos expuestos a polvo, y sí o sí, señorita, tenemos que usar los tapones auditivos, porque si no, nos podría generar hipoacusia, o nos podríamos volver sorditos, me dice. ¿Es consciente o no? La capacidad, y eso está normado por la ley. Miren, la norma lo dice, la ley lo dice. Si ellos están 100% seguros de que están respaldados por la ley, de que en caso de inminente peligro ellos pueden decir no hasta que se minimice el riesgo, porque conocen y saben que la ley los respalda, igual lo dice la ISO, dice la capacidad que tengo yo como trabajador de alejarme de situaciones de trabajo que se consideren que presenten un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. O sea, eso es una sanción en seguridad, ¿sí o no? ¿Se entendió? Solamente si yo sé que la ley me ampara y que yo tengo el derecho de decir no ante una actividad de inminente peligro que ponga mi salud en riesgo, ¿qué hace el trabajador? Solo si sabe. ¿Qué hace el trabajador? Va a ir donde su supervisor y le va a decir, ¿sabes qué? No puedo realizar esta actividad porque me puedo fracturar cayéndome a esa altura. Ok, voy a minimizar el riesgo, pongamos andamios, no tenemos un procedimiento, lo vamos a hacer. Mientras tanto, te voy a supervisar, ponte el arnés, ponte, en el almacén tenemos esto, implementamos y hacemos la supervisión momentánea hasta que salga un procedimiento. ¿Estoy minimizando el riesgo o no? Sí. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? ¿Qué te dice el trabajador cuando lo mandas a hacer una actividad o lo mandan sus jefes? No te interesa, pero tú vas a sacar tanto por ciento de material. ¿Por qué? Utiliza la pala, no sé, porque yo necesito cumplir con una cuota diaria. ¿Sabes? No me interesa. Pero ¿sabes qué? Hay lluvias y tenemos riesgo de qué? De derrumbes, ¿no es cierto? Mira, hay lluvia, la tierra está movida y de repente puede pasar de que yo excavando, ¿hay un talud o no? ¿Qué hace el trabajador? ¿Va o no va? Díganme ustedes, sean sinceros. ¿El trabajador va o no va? La mayoría de los trabajadores va. ¿Por qué? Porque su jefe los obliga a hacer. ¿Y qué pasó? Puede morirse. Pero en el caso de que solo sea accidente, ¿cuál sería la prueba, digamos, que tenga el trabajador? Ya lo hizo al final, se opuso, al final lo condicionaron, lo obligaron, como caiga, lo hizo. La responsabilidad al final es del juez. La responsabilidad del trabajador, porque al final el trabajador le va a decir si no murió aplastado, ¿no es cierto? Le va a decir de que él efectivamente había comunicado y que él, por una sanción X o administrativa, lo obligaron a realizar esa actividad. Imagínate la penalidad y la sanción legal que le va a traer ese juez. Si el trabajador no se pone a realizar y se retira, lo despiden, puede tomar acciones. Eso es un despido arbitrario, eso es un tema ya administrativo. Igual la ley contra. Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber ocurrido una sanción. Pero esos son otros temas administrativos que también pueden ser relacionados con la SUNAFIL, pero ahora estamos en 45.1. ¿Ya? Porque en realidad todos esos temas pueden incurrir en temas legales, ¿cierto? Muy bien, listo. Toma de conciencia. Solamente un trabajador se aleja de situaciones potenciales de peligro cuando sabe qué es lo que le puede pasar. Yo estaría feliz, por ejemplo, si un trabajador me dice, Caterina, voy a realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque de repente se me pasó a mí en gestionar ese peligro y él me está dando información de entrada para mejorar el sistema o no. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer por X razones. Y yo voy y analizo chispas, efectivamente, no me di cuenta. Y casi pongo en peligro la salud de mi trabajador.
voy a tomar acción antes de. A ver. No, pero Caterina, necesitamos hacerlo ahora, no te preocupes, vamos a minimizar el riesgo. Vamos a minimizar el riesgo mientras incorporamos ese peligro a nuestra matriz para gestionarlo, pero mientras tanto lo voy a minimizar. ¿Listo? Hazlo con la jerarquía de controles. Muy bien. Vamos con la parte de comunicación. Acá es muy sencillo. O sea, absolutamente todos los elementos del sistema de gestión bajo ISO necesitan comunicarse. Pero bueno, ISO les ha dado un requisito para que ustedes no se olviden de que cualquier comunicación se debe mantener como información documentada. Le expliqué a mi trabajador sobre los peligros y riesgos. Demuéstrame esa comunicación. Acá está mi registro de capacitación firmado por el mismo trabajador. Perfecto, no hay ningún problema. Tú defines la metodología, pero demuéstrame lo que lo has hecho. Recuerda que decir, sí se lo dije ayer, y la evidencia, no, pero sí se lo dije. No sirve. Y lo peor es, porque muchas veces pasa en que los capacitas y el trabajador cuando se pone nervioso, ¿qué te dice? Nunca me capacitaron. Nunca me entregaron el ETC. Jamás. ¿Y qué es lo que tienes ahí atrás? Ah, mis guantes. Entonces, ¿qué nos dice? Generalidades, ¿ya? Porque hablamos de comunicación interna y externa. Generalidades. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión. Yo no estoy hablando nada de calidad ni de medio ambiente, recuerden a lo que se refiere la palabra pertinente. Estamos hablando solamente de seguridad y salud, incluyendo la determinación de qué comunicar. Uy, hay muchas cosas que comunicar. ¿Cuándo comunicar? Tú me defines el tiempo. Por ejemplo, una capacitación, ¿no es cierto? Se puede realizar esta capacitación en el mes de junio. ¿Cuándo? Es un plazo. ¿A quién comunicar? ¿Y a quién vas a hacer la capacitación en el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo? A todos mis trabajadores. ¿No? Perfecto. ¿A quién comunicar? 1. Internamente entre los diversos niveles y funciones. 2. ¿Qué dice acá? Habla con ellos también. Tienes que comunicar. Pregunto, si es que cambia algo dentro de tu sistema, pónganse, están construyendo un nuevo pabellón, pónganse de acá de la UNSA, y al costado hay una empresa contratista realizando X actividades. ¿Ya? Te pregunto, y ellos tienen que caminar por esa zona, ¿tienes que comunicarlo? Sí. Porque posiblemente se hagan trabajos en altura. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Puede caerle un martillo, un ladrillo a quien pase por ahí. Comunícate con tus contratistas, avísale a tus visitantes, de repente tu cliente, ¿no? ¿Sabe que estamos realizando una construcción de un nuevo pabellón? ¿Listo? Entonces, para no arriesgarnos a que suceda algo, vamos a tomar otra ruta. Ah, perfecto. Pero ya le estás comunicando. ¿Dónde comunicar? Lugar. Tú lo defines. Adicionalmente, la organización debe tener en consideración que los aspectos de diversidad. ¿A qué se refiere con aspectos de diversidad? A ver, aspectos de diversidad, ¿a qué se refiere? Idioma. ¿No? Muy bien. Esos son los aspectos de diversidad. Ustedes han visto que hay proyectos que se hacen, por ejemplo, en la zona altoandina, ¿sí o no? Y hay muchas personas que contratan la mano de obra local, ¿sí? Y de repente te das cuenta que algunos hablan quechua. ¿Cómo les haces entender en su idioma todo lo que tenga que ver en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo? Tú defines la metodología. Tú me dices cómo. Otro. Temas de alfabetización. ¿Saben leer? No saben leer. Ay, le has dado copia impresa de todos los procedimientos. ¿Quién le va a leer? Dime. O sea, tienes que tener en consideración pues absolutamente todo, ¿no? Siguiente.
Siguiente, asegurarse de que consideran los puntos de vista de las partes interesadas. ¿Qué dice acá? Ejemplo, ¿estás considerando las comunicaciones de INDECI? ¿Han visto ustedes que INDECI es una programación anual de simulacros? ¿Y hay una comunicación porque emiten una resolución ministerial o no? Es una evidencia. Te pregunto, cuando veamos plan de contingencia, ¿has tomado en consideración esa comunicación? Es un punto de vista, ¿no es cierto? Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos. Asegurarse de que la información de seguridad a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión y es fiable. Un ejemplo de comunicación es transmitir los acuerdos del comité, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Es un ejemplo de comunicación o no? Transmitir los acuerdos del comité. ¿Qué le dice acá? ¿Qué te dice acá? Y tú le das, por ejemplo, no lo imprimes tal cual el acuerdo, que sería lo más razonable, ¿no es cierto? Sacar una copia del acuerdo y pegarlo. Tú haces una descripción general de los acuerdos, ¿no? Y por ahí uno de tus trabajadores te dice, oye, pero ¿y ese acuerdo se está haciendo? Sí, y te has dado cuenta que lo has transcrito mal. ¿Esa información es fiable? O sea, tienes que tener en consideración de que toda la información que se genera en el sistema es coherente. Te genero X, le doy X. No le vas a dar Y. Responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión. ¿Por qué? Porque un trabajador se puede quejar en un buzón. ¿Puede ser? ¿Sí? Dime si has respondido a esa queja, que es parte de la comunicación. ¿Qué has hecho? Por ejemplo, una vez tuvimos uno en un buzón, ya de sugerencias, y era de una contratista, que nos decía de que, por ejemplo, los servicios higiénicos más cercanos solamente eran de varones y que tenían que caminar las damas, imagínense, hasta llegar a los servicios higiénicos administrativos, ¿no? Mejoren. Y todavía no. A ver, el buzón abra, empolvado el papelito. Abrimos, ha tomado acción, obviamente no, porque ni siquiera sabía. Pero todas esas cositas, es una ejecución, ¿no? Pero sí hay. Y tuvimos, por ejemplo, esa comunicación. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sé. No lo sé. Y yo en ese tiempo formaba parte de esa empresa. Imagínense, se nos pasa. Y creo que la contratista que estaba ahí ya se había hasta retirado. ¿Se imaginan? No. Entonces hay cosas que se tienen que mejorar, evidentemente. Bien, recuerda que debes mantener evidencia de todas tus comunicaciones. ¿Sí o no? ¿Sabes qué, Catherine? Yo no lo hago por medio de papelito, porque el papelito se malogra, se arruga, ¿no? Yo manejo absolutamente todo por correo electrónico. Excelente. Todas las comunicaciones las haces por correo electrónico. Sí. Eso quiere decir que tus 350 trabajadores tienen correo electrónico. Sí. Ok. Pero tú utilizas otra metodología de comunicación aparte del correo electrónico. Me estoy cerciorando, ¿no es cierto? No lo hacemos de otra forma porque consideramos que es una pérdida de tiempo. Mejor manejamos un solo recurso que es informático, ¿no? Por correo, y lo mandamos a todos. Ok. A un inicio tú me habías impreso una lista, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Para hacer por muestreo los trabajadores, ¿sí? Muy bien, ahora por muestreo voy a ver si todos tienen un correo electrónico. Saco 10 de esa muestra. Demuéstrame que estos 10 trabajadores por muestreo tienen un correo electrónico. Y te das cuenta que de los 10, el 80% no lo tienen. Su comunicación es efectiva. Y ellos me están diciendo por su propia boca de que no tienen otra metodología porque es una pérdida de tiempo. ¿Qué le pones? Muy bien. Por lo tanto, entramos a lo que es comunicación interna. La organización debe, dos cosas muy importantes: comunicar internamente la información pertinente en el sistema de gestión entre los niveles y funciones de la organización, incluyendo los campos. ¿Ya lo vimos?
Sí. Siguiente, asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir ¿a qué? Esos buzones contribuyen a la mejora. Sí. ¿Vale? Puedes tener sin fin de metodologías, ¿verdad? Al final te vas a dar cuenta que esos procesos de comunicación van a aportar a esto, a la mejora continua. Si no hablas con tus trabajadores, o sea, tu proceso de mejora continua va a ser lento. Siguiente, o de repente vas a vivir en un mundo de ilusiones, porque piensas que todo está absolutamente bien, cuando en realidad el trabajador está que revienta porque no se está tomando acción en algo que no sabe cómo comunicarse. No le das confianza de decirte las cosas como son, porque tienen miedo a las represalias. ¿Puede pasar? Demuestra que tu sistema es confiable. Para eso necesitas trabajar. Eso no se logra en 2 meses, señores. Eso se logra con el tiempo. Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente la información pertinente, según se establecen los procesos de comunicación de la organización, teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Al final, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Sí. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? En el caso que estaba diciendo el ejemplo de los correos, basta solo con, digamos, evidenciar, digamos, que se cuenta con los correos. En realidad, digamos, hay muchas personas, sobre todo las personas mayores, que han creado correos, no sé, para un fin específico, pero en realidad nunca, no saben cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, bastaría en ese caso simplemente con que existan, digamos, los correos electrónicos. No, porque si tú quieres seguir investigando a fondo, entonces de repente le dices, ¿no? ¿Cuál es el último correo que se le ha enviado a todos los trabajadores? Les hemos mandado por correo los acuerdos. Excelente, tomas registro. Entonces, o de repente tú eres el mismo de sistema. No necesito ser un auditor para evaluar mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, como yo sé que a todos se les han mandado, ¿no?, sus correos, y yo de seguridad, yo mismo he mandado ese correo a todos mis trabajadores, haciendo de cuenta que es el 100%. ¿Cómo yo me aseguro que la información ha sido recibida por el trabajador? ¿Cómo evidencio esto? Le voy a ir a preguntar. Voy a tomar una muestra de 10, porque imagínate preguntarle a todos, ¿no es cierto? Voy y les pregunto. Hace poco se ha mandado un correo relacionado con los acuerdos. ¿Puedes mencionarme qué acuerdos se está gestionando en este momento? De repente hay 20 acuerdos, ¿no es cierto? Y me dice uno de ellos, ¿recibió la información? Sí. Pero voy, por ejemplo, donde el señor, y efectivamente veo que ha recibido el correo. Y este acuerdo es pertinente para la actividad que él está realizando. Por eso justo van a realizar un cambio de EPP, ¿no es cierto? Un cambio de EPP y lo van a poner a prueba 3 meses para los 10 trabajadores y él forma parte de los 10 trabajadores. Y le pregunto a él, no sabe absolutamente nada. Tengo uno de 10. Le pregunto al otro, ¿pasó algo? ¿Sabes? ¿Conoces? No sé nada. Ok. Siguiente, y puede pasar uno que sí sepa, que te mencionen por lo menos uno, y otro que no sepa. Entonces, eso, antes de que alguien te lo identifique externamente, identifícalo tú internamente. Y te vas a dar cuenta de que de repente la metodología que tú estás utilizando solamente por correo electrónico no es eficiente, no es eficaz. ¿Listo? Porque puede pasar, ¿no es cierto? Yo les doy las diapositivas, ustedes las tienen, y las han leído. ¿Y las leyeron? ¿Las descargaron? Tienen la ISO 45001. ¿Sí? ¿La han leído? Ese es el tema. Pero el supervisor de seguridad me va a decir, si es que lo identifica un externo, no Caterine, yo me mato enviándoles la información. ¿Ok? Pero la metodología que tú estás utilizando no es la adecuada. Tienes que modificar o tienes que mejorar algo. Y ahí entra la evaluación que siempre se maneja, ¿no es cierto? El trabajador no está, el trabajador no quiere, el trabajador no sabe. ¿Han escuchado de eso? Y tienes que atacar a esos 4, dependiendo de lo que está pasando.
Si el trabajador no sabe, es porque necesita capacitación, ¿no es cierto? Sí, pero mi metodología por la programación que yo hago no funciona. Entonces, delega la responsabilidad si eres el único de seguridad, que alguien del comité responsable de los trabajadores pueda comentarles a sus compañeros o no. Establece las metodologías, o sea, el sistema de gestión no es una sola persona, no es solo un área del sistema de gestión. Tú tienes que encontrar la metodología. Voy a identificar en cada línea de producción aliados de la seguridad. Exacto, que me apoyen. Tengo 20 acá, determino 3, 10, 5, etcétera, etcétera, dependiendo, porque recuerden que se puede movilizar de acuerdo o rotar por turno de trabajo. ¿Está? Y refuerzo con ellos para que ellos puedan transmitir ese conocimiento. Pero asegúrate que la información transmitida, ¿cómo es? ¿Ya? Si haces esa metodología, pues a quienes tú elijas tienen que transmitir información. ¿Y qué tal si hay teléfono malogrado? Hay que tener cuidado. Si encuentras eso, yo por ejemplo eliminaría por completo eso y por ejemplo publicaría por áreas de trabajo todos los acuerdos. Léanlo y les indico, lean los acuerdos, y eso es trabajar con el personal, ¿no? Tú tomas la decisión. Yo no te puedo decir qué es lo que puedes hacer, ¿no es cierto? Tú solito tienes que tener criterio de cómo manejar tu sistema. Yo solamente te doy algunos alcances. Pueden haber millones de metodologías. De repente hay una que yo ni siquiera sé y ustedes la saben, pero no me la quieren compartir. Puede pasar, ¿no? Muy bien. Vamos al último requisito de apoyo, que es información documentada. ¿Ya? Muy bien. Dice, el sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir 1. La información documentada requerida por este documento. Eso quiere decir que si tú aceptas voluntariamente cumplir con esta norma, tú tienes que presentarme todo lo que aparece como información documentada en la norma. Siguiente, la información documentada que la organización determina como necesaria. Eso quiere decir que ustedes tienen la posibilidad de generar más procedimientos, más instructivos, más matrices, más registros, porque tú tienes que evaluar tu sistema de gestión. Haces trabajos de alto riesgo, la norma te dice que implementes un procedimiento. Mantener información documentada de un procedimiento de trabajo en altura, ¿te lo dice de esa forma? No. Pero ya caíste en cuenta porque ahí te está delimitando y te está diciendo que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tú haces trabajos en altura, ahí dice que tú tienes que implementar la información documentada que la organización determina como necesaria. No es necesario, por si acaso, que tú determines que vas a implementarlo. Porque si tú me dices, no es necesario que haga trabajos en altura, y yo observo que un trabajador tiene posibilidades de caerse, sufrir una fractura o una contusión, vas a tener una no conformidad mayor, porque estás poniendo en peligro la salud de tu trabajador. Recuerda, si existe una actividad crítica dentro de un proceso, tienes que tomar acción. Y si tú eres consciente y dices, necesito implementar un instructivo, un procedimiento escrito de trabajo seguro, un procedimiento para delimitar las acciones, porque si se desvían y el trabajador hace lo que quiere en esta actividad o en estas tareas, puede sufrir un accidente. Y si tú no quieres que sufran un accidente, delimítalo con procedimientos, con instructivos, con procedimientos escritos de trabajo seguro. No lo tienes porque hasta el momento me dices que no ha sucedido ningún accidente. No te preocupes. Si yo evidencio que efectivamente tú o tu proceso incurre en actividades críticas que pueden deteriorar la salud o causar una lesión, vas a tener resuelta una no conformidad. Observo en el área de almacén que están manipulando cilindros con productos químicos. ¿Tienen un procedimiento asociado? No, porque consideramos que la manipulación de estos cilindros es igual que la que se realiza con productos no peligrosos. ¿Coherente o no coherente? ¿Manipulas de la misma forma un peligroso que un no peligroso? No. Basta con esa evidencia y que ellos no tengan un procedimiento para colocar una no conformidad.
Porque si no saben manejar correctamente o almacenar cilindros de productos químicos, ¿pueden incurrir en un accidente o no? Imagínense en una mina, almacenan explosivos con combustible. ¿Qué ocurriría? Y todavía con productos comburentes. ¿Qué pasa? No, pero no es necesario que implementemos un procedimiento porque hasta ahora no ha pasado nada. ¿Así es? No tienes que esperar a que se materialice un accidente o una enfermedad para tomar acción. ¿Listo? Muy bien. Información documentada. ¿Qué nos dice? Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. 1. Identificación y descripción. El formato que va a tener tu documentación. Siguiente, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? Que esta información documentada esté disponible, es decir, al alcance de ¿quién? De los trabajadores, y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Esté protegida adecuadamente. Además, tienes que analizar estos siguientes puntos. 1. ¿Cómo distribuyes esos documentos? ¿Cómo tienen acceso? ¿Se acuerdan de la recuperación? ¿Cómo recuperas? ¿Sí? Ahí está. Distribución, acceso, recuperación y uso. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. ¿Qué significa almacenamiento y preservación? ¿Cómo lo almacenas? Un registro, en físico o en digital. Tú determinas cómo. Luego con los dos. Perfecto. Incluida la preservación de la legibilidad. Eso significa que un documento sea claro, entendible, que lo puedan leer, ¿no es cierto? Además, debe tener control de los cambios y conservación y disposición. Al final de su vida útil, ¿qué haces con un registro? Tu procedimiento lo debe indicar. Por normativa legal, artículo 35 del Decreto Supremo 005, ¿qué nos dice? Los registros de incidentes y accidentes se deben conservar por un periodo de 10 años, los de enfermedades por un periodo de 20 y cualquier otro registro de seguridad por un periodo de 5 años. Múltiplo de 5 para que no te olvides. 5 otros registros. Por 2, 10. ¿Qué se almacena por 10? Accidentes, incidentes, la investigación. Por 2, 20. Enfermedades. Y el único que cambia para minería. Esto no aplica para todos, solo para minería. Cuidado que después me digan, Caterina, tú les has dicho que para todos aplica por 40 años, los exámenes médicos de los trabajadores. No, solamente en minería está normado que los exámenes médicos de tus trabajadores se deben guardar por 40 años. Imagínate, 40 años. Esto es para enfermedades profesionales, por eso se ha determinado esa periodicidad de 40 años, porque hay enfermedades que no saltan en 5 o 10 años. Ya hay que tener eso en consideración. Y recuerda que en materia de seguridad, la información documentada de origen externo también se debe identificar y controlar. Ejemplos de documentación externa en materia de seguridad, ¿cuáles pueden ser? Cuando yo hablo de información documentada, yo estoy hablando de mis propios documentos, algo que yo estoy generando como organización. Cuando me dicen información documentada de origen externo, significa que yo no la he elaborado, pero necesito conservarla porque forma parte de mi sistema. Por ejemplo, las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. ¿Quién los elabora? ¿La empresa o el fabricante? Las leyes, ¿quién lo elabora? El Estado, el Congreso, ¿no es cierto? Esos son documentos de origen externo. ¿Son imprescindibles para tu sistema o no? Contrólalos. Tienes que identificar y controlar. Otro ejemplo, las fichas técnicas de los EPPs. ¿Es información de origen externo o no? ¿Cómo lo controlas?
¿Ya? Muy bien. Listo. Pero ya nos hemos leído, ustedes han visto este requisito también en medio ambiente, ¿no es cierto? Este requisito es integrable para los tres sistemas, 9001, 14001, 45001. Pero ¿por qué nosotros controlamos los documentos? ¿Por un tema de auditorías? ¿Por qué controlamos los procedimientos en nuestra organización? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin primordial de la seguridad? Prevención. ¿De qué? Accidentes. Muy bien, prevención de lesiones y enfermedad. Muy bien. Vamos a ver ese fin con información documentada. ¿Por qué necesito controlar un procedimiento? Por ejemplo, chancado de escoria. Esta señorita realiza el chancado de escoria y tiene un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Por qué necesito controlar este documento? Porque si vienen y me auditan, me ponen una no conformidad. ¿Por qué? La seguridad no es un tema de auditorías. La seguridad es un tema de prevención. ¿Por qué necesito controlar este documento? ¿Qué me dice? Para evitar que alguien no cambie todo el tiempo. Para Para evitar que alguien no pueda adulterar. Muy bien. Para prevenir accidentes, para prevenir que alguien adultere el procedimiento, ¿para qué más? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a la parte operativa y yo como sí sé que el procedimiento, el escrito de trabajo seguro de chancado de escoria está en la versión 5, ¿listo? Porque ha sido actualizado por un accidente reciente que hemos tenido en esa actividad, ¿listo? Y yo encuentro que él está trabajando con un procedimiento que en la versión 3. Miren, el procedimiento está en 5 y se ha actualizado porque recientemente hubo un accidente y yo he encontrado un procedimiento en versión 3. ¿Qué supones? Todavía no se ha materializado nada, solamente estás encontrando ese documento ahí. Y ella te está sacando del archivo ese procedimiento. ¿Qué haces? Como implementador, como auditor, en cualquier posición. Dime qué es lo que dices. Es una oportunidad porque es como que no se ha comunicado la nueva versión, probablemente. Ya. Y después se está trabajando con ese tipo. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué no llegó el documento? No. ¿Por qué crees que pasaría si tú tienes la versión 5 y tú lo encuentras a él con una versión 3? Pues eso es mensaje. Las responsabilidades están prácticamente establecidas. Había que averiguar por qué motivo no le llegó la versión 5. Suspender la versión inmediatamente hasta que no se actualice la. ¿Sí o no? Suspendo porque si ahora no ha pasado, podría pasar en unos minutos, mañana, pasado en una semana o no. Sí. Si tú lo estás gestionando, tu visión es prevención. ¿Eso quiere decir que hay algo mal dentro de la gestión del control de documento o no? ¿Por qué ha pasado eso? Porque hay duplicidad de documentos y de repente te das cuenta que no es una copia controlada. ¿Por eso controlamos los documentos o no? ¿Para qué? Para tener control sobre toda esa información y que la información no se... ¿Me están siguiendo? ¿No? Si la información no se descomunique, no. Bien. La información no se pierda, desactualizado. ¿Qué? Si tú me dices que estás cambiando una nueva versión, por ejemplo, un modo de control del documento es responsable de procedimiento, yo no te entrego la nueva versión, eso quiere decir que no puedes realizar la actividad hasta que tú no me entregues el obsoleto. ¿Estás controlando o no? ¿Tengo el poder sobre el control de documentos o no? Pero si tú eres resistente, dócil en la gestión, tú dices, no te preocupes, amigo, te entrego, porque muchas veces pasa. Toma.
amistades, el favorcito no sirve de nada, porque al final la experiencia te va a ayudar. Si tú sigues con el favorcito, en algún momento va a ocurrir algo que te haga dar cuenta de que los favorcitos no ayudan en nada. Y al final la responsabilidad, ¿quién la va a tener? Porque al final cuando hagan la investigación van a saber que tú le entregaste el documento y no le hiciste firmar nada. ¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué controlamos los documentos? Porque necesitamos que las versiones actualizadas de todos los documentos las tengan todos nuestros trabajadores. Porque si ellos tienen una versión obsoleta, tienen más posibilidades de accidentarse. Imagínate, el procedimiento en la versión 4 era ABC y nos hemos dado cuenta que justo realizando la B y la C se han accidentado y que en realidad era ACB. Y ellos mantienen la versión 4 y no les dan la versión 5. ¿Pueden accidentarse o no? Ese es el objetivo del control de la documentación. No es un tema de auditoría, no es un tema que yo te coloque una no conformidad. Bueno, al final, si eres reactivo y esperas a la auditoría y te encuentras esas deficiencias, ya, pues, o sea, igual va a relucir que hay una deficiencia en la gestión, pero no tienes que esperar una auditoría para tomar acción. Por eso decimos que hay no conformidades que se pueden identificar en el proceso. ¿Ya? No conformidades identificadas en el proceso. Una hoja de seguridad de datos de producto químico, ¿se necesita controlar o no es importante? Sí. ¿Por qué? Porque se puede modificar. ¿El fabricante puede haber modificado el producto? Sí o no. De repente, en un inicio era en polvo y ahora, por un tema de seguridad, lo hace en bloquetas. ¿Se modificó o no se modificó? Y tú le das todavía al trabajador, y yo, por ejemplo, no, pero ¿tienes la ficha de datos de seguridad? Sí, la tengo, acá está. Perfecto. Ah, ya esa es la versión del 2012. Sí, es la versión del 2012. ¿Y cómo está ese producto? Ah, no me había dado cuenta que estaba en polvo, pero lo tenemos en sólido. Y la hoja de seguridad modificada, porque es un documento externo, ¿dónde está? Es que todavía no le hemos pedido al fabricante o al proveedor. ¿Puede pasar o no? Las hojas de seguridad son muy importantes. ¿Cuántos ítems tiene una hoja de seguridad? ¿Cuántos? 16. Muy bien. Dentro de esos 16 ítems hay una sección que te dice cómo responder en caso de y ocurre precisamente una emergencia y ellos se dan cuenta que todavía están con el formato en polvo y el que tienen es en bloques o en sólido. ¿La respuesta a emergencia puede ser efectiva? Puede que sí, como puede que. Si es que tu respuesta es puede que sí, significa que hay posibilidades de accidentarse o que repercuta en la salud de tus trabajadores o no. Ya está. Si tu respuesta es puede que sí, de repente, es mínimo, pero no creo, significa que tienes una alerta. ¿Cómo no? Hay veces, ¿no? Que voy y pregunto, ¿conoce usted sus responsabilidades? Sí. Algunas veces lo hacemos de esta forma. ¿Okay? Voy a otro lado. ¿Cómo realizan este procedimiento? Normalmente lo hacemos así. ¿Qué significa normalmente? Que a veces lo hacemos así, con el procedimiento, y otras veces lo hacemos así. Y le has comunicado esa diferencia a tu jefe. No, es que no me escucha. ¿Puede pasar? Controlen la documentación, porque si no van a tener un problema, y ese problema lo van a ver cuando se materialice en un accidente. Muy bien. La siguiente clase vamos a ver los 3 últimos capítulos. Donde le vamos a dar énfasis es en plan de contingencias y lo que es investigación de incidentes. Todo lo demás es integrado. Sin embargo, a ver, yo les voy a mostrar acá un documento de control de documentos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, este procedimiento. ¿Ya? Procedimiento control de documentos. Campo y objeto de aplicación, términos y definiciones. Miren. A mí me gusta elaborar estos procedimientos. ¿Saben por qué? Porque por cada actividad o tarea que se realiza, ¿qué es lo que tienen? Ven acá.
¿Qué es lo que tiene asociado? Un responsable. Me gusta más esta metodología, porque por cada paso yo sé quién lo tiene que hacer. No necesito preguntar a nadie para que yo sepa cuál es la responsabilidad de las personas que trabajan en la organización. Miren, elaboración, revisión, aprobación y distribución de documentos internos. Revisión y aprobación. ¿Por qué es importante revisar y aprobar? ¿Alguien ha encontrado el por qué? ¿Por qué es parte de la presentación? ¿Por qué se necesitan firmar los documentos como revisado y aprobado? Muy bien, porque voy a asegurar la responsabilidad de la persona que elaboró ese procedimiento. Y yo siempre digo, nosotros los del sistema de gestión ayudamos en elaborar procedimientos porque sabemos que no todos lo conocen o saben cómo elaborar, pero eso no significa que yo voy a asumir la responsabilidad total de este procedimiento. De repente ustedes han visto que hay empresas o jefes que no les gusta elaborar esto y le delegan la responsabilidad al del sistema de gestión, ¿sí o no? ¿Quién firma estos procedimientos si estamos hablando en una línea de operación? ¿Quién firma esos procedimientos? ¿Los de administración o los de operación? ¿La responsabilidad de quién es de ese procedimiento? Del de operación. ¿Y por qué hablamos de asegurar la responsabilidad? Porque muchas veces estos procedimientos los hace ¿quién? El área de seguridad, el departamento sí, porque no les gusta hacer procedimientos o porque consideran que es una pérdida de tiempo. ¿No es cierto? Entonces, muy bien, elaboro yo el procedimiento, pero si lo elaboro yo, ¿conozco el procedimiento al 100%? ¿Conozco el proceso al 100% o no? Puede haber deficiencias, entonces hay que tener cuidado, porque si firmas tú este documento, vas a asumir parte de la responsabilidad si alguien se accidenta y sobre todo si este procedimiento está mal elaborado. Pero hay un revisado y aprobado. ¿Por qué? Porque si el jefe de planta lo revisó y no simplemente firmó por firmar, y también el gerente de operaciones lo firmó por firmar y ocurre un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién lo aprobó también o no? ¿De quién? Del gerente de operaciones. Entonces, la culpa es del sistema de gestión porque no sabe elaborar procedimientos. Un momentito. ¿Quién firmó acá? Pero eso no tiene nada que ver. Yo les he dado una capacitación de lo que es elaboración y control de documentos y para qué sirve. Y sirve para prevenir accidentes. Demuéstramelo y sacas el registro de capacitación. Miren, tiene elaborado, revisado y aprobado. ¿Ah? ¿Cómo codifican sus documentos? Porque eso es identificación. ¿Qué más tiene? Modificación y actualización de documentos internos. ¿El SIG se preocupa por modificarlos? No. ¿Quién? Si hay la necesidad de realizar algún cambio, el dueño del proceso te debe decir cuál es el cambio que se tiene que hacer. No tienen que esperar a que el SIG le diga, este mes vas a hacer algún cambio en tu procedimiento. No. ¿Qué más? Distribución y control de documentos, ¿qué dice acá? Externos, ¿no es cierto? Porque si es que no se dieron cuenta, en la parte de arriba, distribución de quién más hablaba, de los internos. Entonces, como estoy hablando de internos, pues ahora me voy con los externos. Ahí está. Y por último, ¿qué estamos hablando? ¿De qué? Control de registro. Pregunta. ¿Cuál es el primer procedimiento que ustedes tienen que elaborar cuando empiecen una implementación? ¿Cuál es el primer procedimiento que debes elaborar cuando tú empiezas a implementar documentación? Diagnóstico situacional. Este procedimiento. Si no te das cuenta ahora, te vas a dar cuenta con la experiencia. Porque si lo haces al revés, te vas a dar cuenta que tienes que hacer un doble trabajo si es que no estás siguiendo el mismo criterio de que empezaste a hacer al inicio. ¿Ya? ¿Cuál es? Yo les recomiendo. Ahora, si es que tú no lo quieres hacer, no hay ningún problema.
¿Cuál es el primer procedimiento que te recomiendo que hagas? Control de documentos. Porque en este control de documentos tú vas a empezar a codificar todos tus documentos y registros. ¿Ya? Y bueno, de ahí, por ejemplo, les he dado miren, les he traído un formatito de la lista maestra, ¿no es cierto? Así como tenemos 500 procedimientos, también tenemos que saber cuántos procedimientos son. Por ejemplo, código, nombre del documento, de repente el de acá, chancado de escoria, código IT-001 por ser instructivo, fecha de aprobación, el día de ayer. Bueno, ¿quién lo revisó? El acceso al documento, pues se lo voy a entregar en físico, pero también lo tengo en intranet. Excelente. Marco XX en ambos. Si solamente lo tienes físico, marcas X en físico. Y si solamente tienes un sistema computarizado, marcas electrónico. Responsable de su aplicación, jefe de metales preciosos. Tiempo de retención indefinido, porque es un procedimiento. Pero si es un registro, recuerda, si es un registro de seguridad y estamos hablando de accidentes, ¿cuánto es el tiempo de retención? ¿Cuánto colocas acá? Tiempo de retención para registros de accidentes, de investigación de accidentes. Acá debe aparecer 10 años. Enfermedades. 20 años. Disposición final. Por eliminación, por reciclado, cualquiera de los dos. Pero recuerda, toda información confidencial no puede ser reciclada. Esa es la única exclusión. Toda información confidencial no puede ser reciclada. Ejemplo, resultados de exámenes médicos ocupacionales, porque la ley te dice que sea confidencial o no. Y de repente encuentro que este trabajador, en la parte de atrás de su registro, dice examen de rayos X. Y encuentro todo el diagnóstico acá y él me dice que está utilizándolo como un formato registro. Hay que tener cuidado, porque la ley sanciona penalmente, ¿no es cierto?, el tema de confidencialidad. ¿Ya? Y por último, para no molestarlos, ¿cómo distribuyo mis documentos? ¿Está? Es un ejemplo, nada más. Distribución de documentos. Miren ustedes. Código del documento, nombre del documento, fecha en la que se publicó, porque el código y el nombre de repente no van a cambiar en muchos años, ¿sí o no? Pero sí, ¿qué va a cambiar? La revisión y la fecha, ¿no es cierto? Entonces, copia la versión, muy bien. Si tú tienes revisión y versión en ambos, lo colocas, ¿ya? Copia controlada número, porque tengo que generar 10 copias controladas, pero si yo genero 10 copias controladas, tengo que saber quiénes las han recepcionado. Y al final, ¿a quién le voy a pedir si el documento ya es obsoleto? ¿A quién recepcionó o no? Porque me voy a asegurar de qué. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Una consulta con relación a esa evidencia que la persona quien ha recibido la capacitación o el documento resulta de que maliciosamente firma cualquier otra cosa menos la suya. Entonces, en el proceso de auditoría verifican que no es la firma de esa persona. ¿Qué hacer en esa circunstancia? Para que tú no corras por esa situación, porque cuando yo te hago una auditoría, yo no puedo suponer. Si tengo una evidencia, la tengo que tomar como aceptada, pero no puedo suponer. Sin embargo, si es que hay una deficiencia identificada porque otra persona puede firmar por ti, entonces mi control de documentos sería un poquito más estricto. Yo mismo voy a hacer que la persona que lo está recibiendo me firme el documento. Entonces cambia tu metodología. O sea, tú te tienes que asegurar cómo, tú defines el cómo, pero asegúrate de que sea adecuado. ¿Ya? Si tienes esas deficiencias es porque están viniendo otras personas a firmarte algo que no es. Entonces, tú mismo asegúrate de que la persona que se le esté entregando sea la misma que está colocando su nombre. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ya quedan 15 minutos. ¿Ya? Antes de que ustedes se vayan. Me van a entregar, ¿verdad? Su política. Ya,
semanas son menos 5 puntos. Vamos a ver. A la siguiente semana, ustedes me van a traer este taller. ¿Ya? El taller que ustedes tienen en la parte de atrás. Dice, taller número 3, identificación de peligros. Ponen sus nombres y apellidos y la fecha. ¿Ya? Próximo sábado. Ustedes van a observar aquí una imagen, ¿no es cierto? Y ustedes simplemente encierran en un circulito cuál sería el peligro, me definen el riesgo y la conce. ¿Cuántos les estoy pidiendo? 6, nada más que 6 derivados de esta imagen. ¿Cuándo lo tienen que traer? No cuando se termine el curso, no cuando ya es el próximo año, ¿no es cierto? ¿Sí? Para la siguiente semana, son 6 peligros, vamos chicos. Ya nos vemos.